Abriendo nuestras Biblias en segunda de Timoteo, capítulo 1 y el verso 6 y 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 6 y 7. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer así en el nombre de Jesús. Dice así la Escritura: por lo cual, dice Pablo, hablándole a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios, oiga bien, espíritu de cobardía. Si usted está en su casa, dígale al Señor: Señor, tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que hay sobre nuestras vidas en los tiempos de angustia y dificultad? Amor, poder y dominio propio. Gloria al Señor. Pero el consejo de Pablo a Timoteo en el versículo anterior es: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Gloria al Señor Jesucristo. Hemos cantado, hemos orado. Esta palabra que sea de tremenda bendición para su vida. Dice el diccionario que la hipotermia lo define como una pérdida o un descenso en la temperatura corporal de una persona. Y cuando eso sucede es muchas veces referente al entorno o el ambiente donde nos encontramos, que tiene que ser aproximadamente 35 grados centígrados, algo que está por muy debajo de la temperatura normal del cuerpo. En otras palabras, hermano, cuando una persona empieza a experimentar una falta de calor en su cuerpo, le puede llevar a una falta de conciencia, lo cual le lleva a una ausencia del calor que necesita para funcionar correctamente. Se dice que cuando una persona llega aproximadamente a los 10 grados centígrados de temperatura, puede empezar a manifestar dificultades para comunicarse en el habla, empieza a tener una confusión mental, no puede coordinar bien los pensamientos, empieza a acompañarle un temblor de cuerpo, incluso lo puede llevar al punto de la muerte. Y pareciera que lo espiritual, hermanos, hemos sido diseñados de la misma manera, porque lo interesante de la hipotermia es que es algo que llega gradualmente al cuerpo de la persona, como también alguien cuando empieza a mermar o a menguar en su vida espiritual. Sin embargo, debemos de entender en esta hora que la palabra de Dios tiene un efecto poderoso en nosotros cuando la dejamos penetrar en nuestras vidas. La palabra de Dios, hermano, puede provocar cambio, puede provocar vida, puede provocar crecimiento, puede provocar restauración. Pero el problema está cuando nosotros mismos dejamos que el Espíritu Santo mengue en nuestros corazones y empezamos a entrar en un estado de hipotermia espiritual, donde ya no queremos orar, donde ya no queremos abrir nuestros labios para glorificar a Dios. Empezamos a tener pensamientos hacia el pecado. Sus pasos empiezan a dirigirse por direcciones equivocadas y empieza a haber un temor por aquellas cosas donde antes usted se sentía confiado y seguro en Dios. Y todo porque son síntomas de una hipotermia espiritual que usted no ha podido identificar. La hipotermia, hermano, no es algo que avisa o que nuestro cuerpo puede identificar en el momento, sino que es algo que está ligado directamente con el entorno que nosotros estamos permitiendo para que eso suceda. Oiga, que cuando llega la hipotermia en nuestra vida tiene que ver con el ambiente donde nosotros estamos o el entorno que nosotros hemos permitido. Si usted tiene hambre, usted busca comida. Si usted tiene frío, usted se abriga. Si usted tiene sed, usted busca el agua. Pero cuando nos referimos a lo espiritual, tendemos a hacer todo lo opuesto. Aplicamos acciones y actitudes que, en vez de conectarnos con aquello que nos fortalece espiritualmente, nos ponemos en un ambiente que nos va enfriando y secando poco a poco. El día jueves recibimos una tremenda enseñanza y eso me hacía pensar que muchas veces este tiempo que pasamos por las dificultades nos crea un ambiente de aislamiento, una situación donde nuestras emociones empiezan a jugarnos en contra de nosotros y empezamos a aislarnos, empezamos a separarnos de aquello que nos mantenía encendido en el fuego de Dios. Hay personas que están pasando batallas y dificultades
difíciles, de diferente índole, pero la diferencia por la cual muchos ahorita están fortalecidos y confiados es debido al ambiente de fe que ellos están generando en su entorno, a comparación de otros que ahorita están afligidos. Hay otros que están molestos, hay otros que están amargados, hay otros que están frustrados, y todo eso es porque están permitiendo que ese ambiente del hogar sea opacado por todo aquello que el Espíritu Santo quiere hacer. Pablo, hermanos, en ningún momento fue alguien que aconsejó de una posición donde él no hubiese atravesado por crisis. Pablo no era alguien que exhortaba porque él no hubiese pasado por eso. No, Pablo era alguien que había experimentado también momentos difíciles en su vida y sabía muchas veces por dónde empezaba el enfriamiento o por dónde el Espíritu Santo de Dios empezaba a apagarse en nuestras vidas. Pablo dice en Filipenses capítulo 4 y el verso 11 y al 13: pues he aprendido, dice, a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir humildemente, sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero el verso 13 dice: pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había entendido que la clave para no perder el fuego de Dios ni la pasión por la presencia de Dios no solo dependía de una actitud de agradecimiento, no solo dependía de ser agradecido o contentarme con la situación con la que estoy, sino que el éxito dependía de estar fortalecido a base de la conexión que mantenía con la presencia de Dios. Pablo dice: todo lo puedo en Cristo porque Él me ha fortalecido, porque cuando me he sentido desanimado, cuando he visto mi condición en la que estoy viviendo, he aprendido a dirigirme al que me fortalece para aprender a sobrellevar esas situaciones. Pablo le dijo a Timoteo: yo te aconsejo que avives o que tomes acciones que enciendan el fuego de Dios en tu vida. Y déjeme decirle esto en esta tarde: el encender el fuego de Dios en nuestros corazones debe de ser una intención todos los días, debe de ser una acción diaria intencional que nosotros buscamos. Gloria al Señor. Es importante, hermano, que usted entienda en esta hora que el mantenerse encendido en el fuego de Dios nunca ha dependido exclusivamente de un líder de célula, nunca ha dependido exclusivamente solo del pastor, nunca ha dependido exclusivamente de un sitio de 4 paredes, ni tampoco de una posición o de un liderazgo, sino del ambiente que nosotros generamos en medio de la intimidad con Dios. Cuando usted genera una intimidad con Dios, es imposible que la atmósfera de su hogar sea transformado. Es imposible que los que estén a su alrededor no sean afectados por la presencia de Dios. Eso es como cuando usted está casado. Si usted está casado y tiene un matrimonio y empieza a tener dificultades en el matrimonio, usted no empieza a echarle la culpa o al vecino, usted no va y le echa la culpa a la iglesia, no va y le echa la culpa a sus hijos, ni tampoco le echa la culpa al trabajo, sino que el problema de ese matrimonio o de esa intimidad radica en la relación que se está generando dentro del hogar. Lo que trato de decirle, hermano, es que cuando usted descuida el fuego de Dios en su vida, cuando usted descuida el fuego de Dios en su matrimonio, en su hogar, lo más seguro, hermano, es que todo a su alrededor empiece a convertirse en un ambiente de opresión. Y cuando hay opresión, eso empieza a robarnos lo más importante, que es la unción, que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 3 verso 17: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Oiga, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Eso significa, hermanos, que no hay nada más poderoso para provocar libertad en nuestra vida de cualquier carga de opresión, de angustia, de ansiedad, que mantener el fuego de Dios encendido dentro de la familia, encendido dentro de su vida. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, hemos sido supuestos a ser llamados a alcanzar
alcanzar, a conquistar, a obtener grandes victorias. La Biblia dice, ustedes irán como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Pero el estar avivado en el fuego de Dios es un requisito indispensable para poder obtener todo eso, porque las victorias no llegan por su capacidad, las victorias nunca han llegado por su conocimiento, nunca han llegado por su fuerza, sino porque Él le ha fortalecido. Y la razón por la cual me enfoqué en estos versículos en particular es porque quiero llamar su atención con dos puntos que resaltan para mí en este momento. Uno de ellos es importante que usted entienda que la presencia de Dios se puede perder en la vida. Yo conozco personas que pierden la presencia de Dios y a veces ni ellos mismos se pueden dar cuenta que la presencia de Dios se ha ido desvaneciendo dentro de sus corazones. Pero lo más importante para mí en esta hora, que así como también se puede perder, la podemos recuperar y aún la podemos mantener en nuestras vidas. Pero que se necesita una disposición de nuestra parte, aplicar acciones que nos mantengan soplando ese fuego de Dios. Yo me recuerdo que una de las cosas que a mí me molestaba mucho cuando mi papá le gustaba cocinar o hacer carne asada y todo eso, era encender el fuego. Yo nunca pude ser bueno para encender el fuego, porque él tenía su técnica. Él empezaba con una paciencia a poner cada palo y cada carbón, y lo acomodaba de una manera en que pudiera ventilarse y el fuego pudiera encenderse más rápido, y en cuestión de segundos él encendía el fuego de Dios. Y muchas veces nosotros creemos que para encender el fuego de Dios se necesita tanto y tanto canto y tanta oración. No, cuando hay una devoción, cuando hay una entrega, cuando hay una pasión en su vida, usted solamente necesita decirle gracias, Señor, o empezar a abrir sus labios en adoración, y automáticamente la gloria de Dios visita su vida. Porque ¿qué es lo que Dios busca? Un corazón dispuesto. Gloria al Señor. Eso es algo que mucha gente no está entendiendo en este tiempo. La presencia de Dios se puede diluir. Tú puedes tener ministerios, puedes tener liderazgo, puedes tener posiciones, pero la presencia de Dios se puede apartar de tu vida si tú no lo cuidas. Nadie tiene garantizada la presencia de Dios. Nadie ha comprado la unción de Dios. No te ha dado la garantía de, por tener un título de cristiano, que la presencia de Dios va a estar contigo, a menos que tú lo cuides. A lo mejor ahorita hay personas que se están sintiendo desanimadas, se están sintiendo apagadas, se están sintiendo frustradas, sintiendo que el fuego de Dios aún se ha alejado de sus vidas. Pero yo vengo para recordarle en el nombre de Jesús que de esta situación no vamos a salir en cenizas, ni apagados, ni frustrados, ni en derrota, sino que vamos a salir encendidos por el fuego de Dios, con una doble unción de su Espíritu Santo. Aleluya. Yo lo creo en el nombre de Jesucristo. Pablo dijo, yo he sido probado, yo he sido procesado por cada una de estas pérdidas que han habido en mi vida, cosas inesperadas, cosas que no estaban planeadas para mí. Pero Job dijo en Job capítulo 8 verso 7, aunque mi principio haya sido pequeño, limitado, difícil, mi postrer estado será grande, lleno de gloria de Dios. Y eso es lo que yo vengo para profetizar sobre su vida, que aunque nuestro principio haya sido difícil, nuestro postrer estado y el de la iglesia será grande y glorioso en el nombre de Jesucristo. Si alguien lo cree en su casa, dígale amén. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Oh hermano, aunque Timoteo era un hombre poderoso y muy cercano con Pablo, algo sucedió en la vida de Timoteo que Pablo pudo percibir en el Espíritu. Y esa es una de las cosas que uno como líder puede, que el Señor le permite sentir. Uno conoce bien a sus ovejas, uno conoce bien a sus líderes cuando algo ha empezado a menguar dentro de ellos. Y eso fue lo que Pablo vio en Timoteo. Pablo vio en Timoteo que ya no había ese mismo impulso de amor, ese servicio para Dios, ya no había ese celo por el reino de Dios, ya no había esa santidad en su vida para Dios, ya no se escuchaba ese denuedo en sus palabras, ya no se escuchaba esa emoción de saber que iba a buscar la presencia
presencia de Dios. Y así hay varios creyentes al principio de esta crisis estaban conectados en su servicio, viendo en qué momento va a empezar la predicación de la palabra, en qué momento se va a conectar la iglesia, y ahí estaban listos para conectarse. Pero conforme ha pasado el tiempo, pareciera que muchos han abierto más la puerta al desánimo, al temor, al resentimiento, a la amargura, a las distracciones, y han cerrado la puerta para que el Espíritu Santo avive ese hogar, avive esa familia. Muchas veces son las cosas que nosotros permitimos más en nuestros hogares, lo que nos roba lo más importante, que es la presencia del Señor Jesús. Y solo hasta cuando nos dejamos escudriñar por el Espíritu Santo podemos darnos de la condición en la que estamos. Solo hasta que usted es consciente y dice: Señor, escudriñame con tu Espíritu, es ahí cuando Dios le puede revelar en qué áreas usted está fallando. David dijo en el Salmo capítulo 26 verso 2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Gloria al Señor. Estoy convencido, hermano, que este es un tiempo en donde Dios está queriendo hablar a la iglesia, está queriendo tratar principalmente con la iglesia, pero a lo mejor su temperatura espiritual, a lo mejor su falta de apetito por las cosas del reino no le están permitiendo ser conscientes de ellas. Aleluya. Porque Pablo dijo: porque el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Dice que cuando se diseñó el Titanic, lo hicieron los arquitectos navales de una manera en la que tuviera diferentes compartimientos, y así fuera más difícil el que el barco se pudiera hundir. Y hay personas que ahorita están pensando de esa misma manera. Piensan que pueden tener áreas donde no necesitan del Espíritu Santo. Piensan que pueden tener áreas donde pueden manejarlas, donde pueden dar la dirección que ellos quieren. Personas que creen que pueden salir adelante de las crisis y de las dificultades sin la ayuda de Dios. Pero la exhortación de Pablo en la condición que observó a Timoteo es: te aconsejo que avives el Espíritu Santo. Te aconsejo que avives el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta céntrica de este mensaje es: ¿qué cosas afectan nuestra vida cuando se deja menguar el Espíritu Santo en nuestros corazones? Una de las cosas que son afectadas en nuestra vida, o que empezamos a manifestar cuando el fuego de Dios se apaga, es que empieza a haber una pereza y un letargo por las disciplinas espirituales. Pereza y letargo por las disciplinas espirituales. Proverbios capítulo 24 y el verso 30 dice así: pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y lo tomé, y tomé el consejo. La manera, hermanos, en la que usted está viviendo dentro de su hogar, la manera en la que usted está reaccionando a lo que hay en su entorno, es un buen termómetro para evaluar nuestra vida espiritual. Porque cuando el proverbista habla de los espinos que habían crecido alrededor de la casa, es cuando empezamos a ser negligentes y comenzamos a preocuparnos por cosas que nos ahogan espiritualmente. Miren lo interesante de esto: cuando los espinos llegan a nuestra vida, empezamos a ser negligentes y empezamos a ser ahogados por cosas que nos roban la unción del Espíritu Santo. Lucas capítulo 8 y el verso 14 dice: y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de su vida, y su fruto no madura. En otras palabras, el hecho de que no estemos asistiendo a un lugar físico no es sinónimo de abandonar nuestras disciplinas espirituales, como la oración, como la alabanza, como el glorificar a Dios, como la lectura de la palabra de Dios. Aún subimos una imagen a nuestra página y pusimos en esa imagen: si usted no ha leído su Biblia aún en este tiempo de cuarentena, su problema
problema nunca fue la falta de tiempo. Simplemente no hay una disciplina en nuestros corazones por las cosas espirituales. Porque si usted, hermano, aún teniendo el servicio en la comodidad de su casa, si usted teniendo la comodidad de poder ver el servicio en la pantalla de su casa y usted todavía se conecta tarde, gloria al Señor, el problema, hermano, no es el tiempo, sino su pasión, su ausencia de disciplina por las cosas espirituales. Gloria al Señor. Mire qué interesante, todo se radica ahí. Muchas veces somos puntuales, a nadie le gusta llegar a ver una película ya cuando lleva media hora de haber empezado, ¿verdad? Nadie paga una entrada al cine y dice, oh, cuando pase media hora yo voy a entrar a verla. Nadie paga un concierto y dice, bueno, cuando vayan a la mitad yo voy a entrar. No, usted está desde el principio. ¿Por qué? Porque usted sabe que debe disciplinarse para sacarle provecho a eso. Y es igual espiritualmente. Muchas veces las calamidades, los golpes y las situaciones que nos ahogan en las aflicciones depende mucho de la falta de disciplina espiritual. Si usted no sabe disciplinarse espiritualmente, usted no va a poder ver la abundancia de Dios en su vida. La Biblia dice que cuando usted aprende a sembrar en intimidad con Dios, usted va a ser recompensado en público por Dios. Y ese es un tiempo para sembrar oración, para sembrar clamor, para sembrar intercesión en nuestros hogares. Pero ¿qué se necesita? Disciplina. El segundo indicador de un enfriamiento espiritual es la forma de tratarse dentro del hogar. La forma de trato dentro del hogar manifiesta mucho la temperatura espiritual que hay en esa familia. Salmos capítulo 101 verso 2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Hay que entender, hermanos, que dentro del hogar es fácil generar un ambiente de tensión cuando nos dejamos dominar por los sentimientos negativos que tratan de agobiarnos espiritualmente. Perder la bendición del hogar es muy fácil cuando usted se deja agobiar espiritualmente, mayormente por lo negativo que usted está experimentando en ese momento. Y una de las maneras que el diablo busca continuamente usar para destruir toda alabanza y adoración para Dios dentro del hogar es por medio de las palabras. Sí, por medio de las palabras es como el diablo trata de hacer robar la alabanza y la adoración que hay dentro de esa familia, porque así como sus palabras, hermanos, tienen la capacidad de generar un ambiente de fe y de fortaleza para toda la familia, así también sus palabras pueden ser detonantes para provocar conflictos en el hogar y robar la unción del Espíritu Santo. Usted tiene que entender, hermano, que Dios está en control de toda su situación, de todo lo que usted está enfrentando, pero también debe de entender que el enemigo buscará la manera de abrir puertas a todo aquello que robe la paz y la presencia de Dios. Hay dos lados opuestos, tanto la presencia de Dios como quiere bendecir su vida, como también el espíritu de las tinieblas trata de resistir la bendición para su hogar. Hebreos capítulo 13 verso 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Mientras más saturados estén sus labios de alabanza, de exaltación para Dios, con palabras afables, menos oportunidad hay que el diablo pueda desenfocarlo espiritualmente, tanto personal como matrimonial, como familiarmente. Pero ¿quién depende? De las cabezas de los hogares. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios en este momento. Máximo que usted está en un entorno en el que no está acostumbrado. Mayormente las familias en este país, si muchos se miran 2, 3, 4, 5 horas y comparten, pero ya permanecer todos los días y toda la semana, muchas veces es fácil que empiecen a haber fricciones que traten de robar la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se evita eso? Manténgase conectado, que hayan alabanzas en sus labios, que haya adoración para Dios en sus labios, y nada lo podrá desenfocar espiritualmente. El tercer indicador de un enfriamiento espiritual es el aumento de las quejas y la disminución de agradecimiento.
Un enfriamiento espiritual empieza a manifestar más quejas y menos agradecimiento. Números capítulo 14, verso 1 al 3 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, y el pueblo y lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer en espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Israel, a la luz de la palabra, tenía más razones para celebrar y estar agradecidos con Dios. Habían sido librados de la esclavitud, habían caminado en seco por el mar, habían visto caer maná del cielo como nunca antes. Pero el verse en el desierto y mirar la condición en la que estaban les hizo recordar su pasado como algo mejor que su presente. Y muchas veces pasa así a las personas cuando están en medio de la crisis. Dicen: no, me iba mejor en el mundo. No, hombre, cuando estaba en el mundo me iba mejor, ni miraba estas dificultades. El problema es que cuando usted pierde la unción del Espíritu Santo, usted olvida el propósito espiritual que hay para su vida. Y una de las cosas que más nos roba el agradecimiento en el tiempo de la crisis es olvidar que la fidelidad de Dios no tiene fecha de vencimiento para nuestra vida. Cuando usted se enfoca en las crisis, usted se olvida que la fidelidad de Dios, hermano, es para siempre. Dijo el Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa fidelidad es la que no tiene vencimiento para nosotros. Hermanos, las etapas que nos tocan enfrentar no definen la fidelidad de Dios. Las crisis que nos tocan enfrentar no definen la fidelidad de Dios. Al contrario, nos revelan en qué y en quién estamos confiando en medio de la crisis. Si realmente está puesta nuestra mirada en el Señor, o está puesta en lo que yo o en lo que usted puede hacer. Israel, hermano, no entendía que en ese momento el desierto no era el destino para sus vidas, no era lo que Dios había planeado para ellos, sino que era algo temporal. El Señor dijo: yo los voy a introducir a una tierra donde fluye leche y miel. Y ese es el problema: cuando el Espíritu Santo se apaga en nuestros corazones, usted empieza a centrarse más en los problemas presentes y pierde automáticamente de vista la tierra, lo que Dios le ha prometido, las bendiciones que Dios ha destinado para usted. Y la tierra que estaba por alcanzar fue robada a causa de la falta de agradecimiento. Qué importante es tener agradecimiento en nuestro corazón. Aleluya. Qué importante es. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, la queja, déjeme decirle, no solo le afecta a usted, sino que va a afectar también y va a contaminar el corazón también de los que le están escuchando. Gloria al Señor. Si la queja solo le afectara a usted, le aseguro que no había tanta repercusión. Pero la queja afecta a su familia, afecta a su esposo, afecta a su esposa, o aún la fe de sus hijos. Salmo 77:3 dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. En otras palabras, mientras más sea su postura de queja delante de Dios, más limitado será su entendimiento para recibir ideas creativas de parte de Dios. Cuando usted está enfocado en Dios, el Señor pone pensamientos, ideas para que usted pueda salir adelante y pueda pensar con una mentalidad no carnal, sino con la mentalidad de Cristo. Gloria al Señor. Recuerde, Santiago dijo: de una fuente no puede brotar dos aguas, o brota agua dulce o brota agua amarga, pero no pueden brotar dos aguas al mismo tiempo. O es agradecido o se llena de quejas. Pero en el nombre de Jesús, yo quiero ser agradecido en cualquiera que sea mi situación. Y mientras me ayudan ahí en el teclado, voy terminando con el último y el cuarto punto. El cuarto indicador de un enfriamiento espiritual es sentirnos sobrecargados y
cansados, es sentirnos sobrecargados y cansados. Ahorita hay un sinnúmero de personas que se sienten sobrecargadas y se sienten cansados, y en ese grupo aún hay personas que creen en el Señor Jesucristo y que han descuidado el fuego de Dios en sus corazones. En el Salmo 38, capítulo 4 y 5 dice: mis maldades me tienen abrumado, son una carga que no puedo soportar por causa de mi necedad. Muchas veces nosotros somos necios en ese aspecto de enfocarnos, de no, yo tengo que ver qué hago y cómo voy a salir adelante, y no te das cuenta que lo único que está provocando es un sobrecargo en tu vida espiritual, emocional, porque afecta todavía el ambiente que hay dentro de la familia. Hermanos, las sobrecargas de su vida es cuando usted intenta llevar sus necesidades en sus propias fuerzas, el querer luchar en su propia capacidad. El salmista David dijo en el Salmo 55:3: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Pero dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Gloria al Señor. Qué maravilloso que en esta tarde podamos echar cada una de nuestras cargas para que podamos ver el sustento de Dios. Lo único que puede sustentar su vida, hermano, déjeme decirle, no es su salario, no es su trabajo, no es su esposa, no son sus hijos, no es la empresa, no es el Señor, ni tampoco una droga, ni el banco, ni su intelecto. Nada de eso puede saciar ni sustentar su vida. El único con la capacidad de sustentarlo y fortalecerlo en esta hora, en medio de cualquiera que sea su situación, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único, Él es el más importante. Gloria al Señor. Pero es momento de sacarlo del rincón de nuestras casas y sentarlo en el trono de nuestras vidas, de nuestro hogar, y decirle: Señor, en esta hora ponemos todas nuestras cargas sobre usted para ser sustentados en su misericordia. Gloria al Señor Jesucristo. Qué precioso sería en esta hora que podamos despojarnos de toda situación y con un acto de fe decirle: Señor, yo lo pongo en tu presencia, porque no quiero que esto robe la unción ni lo más importante, que es su Espíritu Santo en mi vida. Gloria al Señor Jesucristo. Llegó un punto en que el hijo pródigo estaba en su casa y empezó a ver los bienes y las bendiciones, y dijo: bueno, creo que las bendiciones y los bienes vienen a raíz de lo que uno puede alcanzar y de lo que uno puede acumular. Y digo: Padre, deme lo que me toca, deme mi herencia, deme el dinero, porque es lo único que necesito para ser feliz allá en el mundo. Y el padre le dijo: bueno, si es lo que quiere, yo se lo doy. Le dio su herencia, su dinero, y este hijo se fue al mundo y empezó a consumir y a gastar y a comprar y a tener aquí todo eso, y wow, empezó a sentir una seguridad, un confort, decir: wow, todo lo que tengo me da la seguridad, me da la paz que siempre quise. Pero en el momento que todo eso se empezó a ir y se empezaron a ir los amigos y los que empezaron a decirle: yo te apoyo en la crisis y yo voy a estar contigo, y cuando todo eso se fue, él empezó a reaccionar, y su reacción fue tan fuerte cuando se encontró comiendo entre los cerdos. Y ahí dijo: he entendido que todo lo que yo puedo acumular allá afuera va a ser pasajero, va a ser momentáneo, pero el estar en la presencia y bajo la cobertura de mi Padre es lo que siempre me va a dar seguridad. Gloria al Señor. Es momento de volvernos al Padre y decirle: Señor, a lo mejor he pecado porque me he apoyado más en lo que yo puedo hacer, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, yo me abrazo de su presencia, y así como dice su palabra, yo no me voy a soltar de los cuernos del altar hasta que tú me llenes del fuego y de la unción de su Espíritu Santo. Pero ¿de quién va a depender de eso, hermano? De usted. Es intencional buscar la presencia de Dios. Aleluya. Ese es el tiempo para levantar altares de adoración en la casa y decirle: Señor, siéntate tú. Este no es tiempo para ver quién está o quién no está. Este no es tiempo para ver quién me escribe y quién no
me escribe, y gloria a Dios por eso. Pero déjeme decirle que lo más importante que usted debe de anhelar en su hogar es que la presencia de Dios esté ahí. No en segundo plano, sino como el principal, como un visitante no momentáneo o esporádico, no, sino como un residente permanente en su familia. Eso es lo que necesitamos en el nombre de Jesucristo. Que no cierre sus ojos.